Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Regresamos. Por esas cosas mágicas de los horarios pasan algunos minutos de las 3, debían ser las 4, pero ya estamos en horario de invierno y ha habido cambio esta noche, así que tenerlo en cuenta. Hoy tenemos una hora extra de misterios, un tiempo de propina del Espacio en Blanco, y de nuevo los saludos para todos los que nos seguís ahí. Ojalá que disfrutando, compartiendo este tiempo de radio juntos. Buen turno, buen trabajo si estáis haciendo la hora, buena semana si nos descargáis a través del podcast, y saludos desde España si nos escucháis en la radio online en cualquier parte del mundo, 100 y pico países que escucháis el programa por ahí en esos territorios de Dios. Las dos primeras horas del programa han sido desde Albacete, cubriendo este congreso de vida después de la vida. Ahora volvemos a nuestros estudios con la intención de ofreceros nuevos temas. Vamos a comenzar con un viaje al maestrazgo templario, buscando claves de esos caballeros, y después algunas claves también para ser feliz con un invitado muy curioso. No os lo perdáis, ahí nos vamos de viaje al maestrazgo. El Maestrazgo es una comarca histórica española que se extiende por el norte de la provincia valenciana de Castellón y el sureste de la provincia aragonesa de Teruel. El nombre de Maestrazgo deriva del término maestre, ya que estos territorios se encontraban bajo la jurisdicción del gran maestre de las órdenes militares del Temple, San Juan y Montesa. Es una tierra llena de secretos que tienen que ver con estos caballeros. Acompáñanos a conocerlos algo más. Y nos vamos a la búsqueda de la leyenda o la historia. Vamos a un lugar mágico en nuestro país, poco conocido, el Maestrazgo, y allí tenemos un guía que de vez en cuando nos lleva de viaje, Sergio Solsona. Buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches, Miguel. La primera pregunta, escritor, luego acabas de escribir un libro que luego nos contarás. ¿Todo ocurre en el Maestrazgo, Sergio? Bueno, en esta parte nos vamos a ir un poco más lejos, nos vamos a ir al de España, a Huesca. Sí. Y Huesca y Zaragoza se desarrolla esta leyenda que traspasó los Pirineos. Vale, pero nos has contado un montón de cosas que ocurren en el Maestrazgo. Sí, en esta ocasión me he alejado un poquito y me he ido en la búsqueda de conseguir la respuesta mítica de a quién sirve el Grial. Pues hemos ido detrás de este objeto fantástico y de las historias que lo rodean. Vale. Nuestro invitado de hoy dice que entre el Grial, entre el mito del rey Arturo y Alfonso I el Batallador, rey español, hay similitudes, ¿no? Pues sí, el primero es un poco forzoso, pero vamos, Alfonso I era rey de Pamplona y Aragón, y Arturo recibe el apellido de Pendragón. Parece que este Pendragón nos quería indicar un poquito, señalar esta dinastía de los reyes de Pamplona y Aragón, y este monarca. Ya. Planteas en este trabajo que has hecho de investigación que quizá ese mito del rey Arturo no se centre tanto en la parte del mundo anglosajón, sino que sea más cercano a nosotros. Sí, es comparar básicamente la vida de este rey cruzado, de este rey templario. Fue el primer rey de Europa que tomó la cruz del Temple. Uh-huh. Y lo que la tradición nos ha llegado a través de la tradición. Los contactos entre Inglaterra y todo el norte de Francia eran muy intensos con este reino incipiente que era el reino de Aragón, mucho más de lo que nos pensamos, y a través de esa comunicación y también importantísimo a través de las vías de peregrinación como era Santiago de Compostela, se fueron intercambiando una serie de historias, de narraciones que ellos convirtieron en su rey Arturo.
Pero una serie de datos que quizá no fueran tan originales del rey Arturo, sino que se hubieran gestado aquí en nuestro pueblo, nuestra gente, ¿no? Sí, el primero en decir que esto procedía de cerca de nosotros fue el autor alemán Wolfgang von Eschenbach, que era un caballero, muy probablemente también caballero de la Orden del Temple, que una vez regresar desde su viaje a Toledo, comenzó a escribir el Parsifal, y siempre decía que esta historia se la habían contado en Toledo. Los cantares de gesta eran uno de los códigos que tenían estos cantares, era que siempre debían estar basados en cierta manera en hechos reales. Y a él le atacaron precisamente durante su vida de decir que él estaba contando una cosa que era completamente fantasiosa. Y él decía que no, que esos hechos hasta el último momento mantuvo que existían, que un rey. Él nombra a este rey Arturo de otra manera, Ánfortas. Y sí, es verdad. Ánfortas le llama. Ánfortas le llama también, porque es el apócope de Alfonsus Totus Rex. Incluso en la misma Toledo, Alfonso llegó a acuñar monedas con este nombre, con el Ánfortas. Entonces, este sería esto unido a este apellido de Pendragón serían otro de los datos. Este rey. Te decía, espera para que vayamos digiriendo lo que nos vas contando. Eschenbach es ese autor, el autor de Parsifal, que es el que habla del mito de el Santo Grial y de esa serie de cosas extrañas que buscaban los nazis, ¿verdad? Claro, esto fascinó a los nazis y por eso vinieron a España, porque decían, afortunadamente se equivocaron, fueron buscaron este Montsegur, y después, al no encontrar nada en Montsegur en Francia, pasaron a Montserrat y no llegaron al realmente monte que es Montsalvach, que es el monte San Salvador, que está en Huesca, y a sus pies se encuentra la capilla de San Juan de la Peña, donde se encontraba debajo de ese monte, tal y como nos lo cuentan los cantares, se encontraba el Santo Grial. El Grial. Vale, otra argumento más. Alfonso I de Aragón. El más evidente es en este Parsifal, sí. Este nombre del Perceval, que contaban también Cheritien de Troyes unos años antes, que es un autor francés. Era uno de los caballeros que viajaban en esta corte errante de Alfonso I el Batallador, que no sería otro que Rotrou III de Val de Perche. Este Val de Perche se convirtió en el Perceval que hoy todos conocemos. Y nos han llegado más nombres de caballeros. Otro de los caballeros por antonomasia de la mesa redonda era Galbern, que este Galbern, que nos cuentan los cantares, era el más experimentado, el caballero por antonomasia, sería Gastón IV de Bern, otro de los caballeros que lucharon con este rey en su fantástica expansión, en sus conquistas. Este Gastón de Bern se convirtió en el Galbern de los cantares, otra cosa más que nos relacionaría tanto la vida del Arturo mítico con la del Alfonso, nuestro Alfonso real. Ya solo faltaría Lancelot, ese famoso caballero también de la tabla redonda. ¿También estaba con Alfonso? Ahí ha aparecido Lancelot. ¿Qué me dices? Un viaje muy bonito. Encontramos a un Pedro González de Lara, era un caballero castellano. Alfonso I el Batallador se casó con doña Urraca de Castilla. Nos cuenta la leyenda que Lancelot atacó un castillo donde estaba prisionera doña Jimena. Pues este Alfonso Pedro González de Lara atacó el castillo del Castellar, a orillas del Ebro, y huyó con la princesa Urraca, en este caso, que era de la familia Jimena. De ahí Jimena pasaría a ser la Ginebra de los cantares, y traicionó así a su rey, que era este Alfonso, este Arturo para las leyendas. Espera, que de vez en cuando te cortamos, porque tío, tenemos que digerir lo que nos cuenta Sergio. Tenemos que digerir. Todo esto es un estudio que tú has realizado viendo eso, datos concretos de la historia, uniéndolos con la leyenda y con ese cantar de el mito de... Claro, el mito del Lancelot es universalmente conocido, y este castillito es una de estas gloriosas ruinas
espectaculares que tenemos a orillas del Ebro, donde se fraguó esta leyenda. Ya. Hay una sexta razón. En 1126, tras su campaña contra el Andalus, llegó a la costa de Motrizo o Vélez Málaga. ¿Qué pasó entonces? Hizo una campaña pues espectacular, saliendo desde Zaragoza, llegó hasta las puertas de Granada, conquistando una gran cantidad de territorio a su paso con estos caballeros, los mejores caballeros venidos de toda Europa, o sea, la crème de la crème, un caballero errante, o sea, su corte, la corte del rey Arturo, la corte de este reino mítico, pero no pudo tomar Granada. Entonces lo que hizo es que este rey se puso a pescar. Las crónicas musulmanas, en este caso, nos cuentan que, llegado a Vélez Málaga, se puso a pescar, y una vez pescó un río, pues y incapaz de tomar la ciudad de Granada, regresó hasta Zaragoza. De este hecho, de esta anécdota de la vida del batallador que nos cuentan las crónicas musulmanas, nos llegaría la tradición, ese mítico personaje que siempre está atribuido en la literatura al rey Arturo, de el rey pescador. Por eso Perceval siempre se encuentra a un rey pescador. Curioso. Cuento del Grial. ¿Qué más nos puedes adelantar de ese trabajo que has hecho? Pues hay muchos más lugares. Por ejemplo, se cita Carduel, por ejemplo. Carduel es una villa, ahora es un despoblado que está al lado de Fragua, mientras que en los Cantares de Gestas era un lugar donde el rey hacía caballeros. Y conocemos por la historia que Alfonso estuvo preparando el asedio a Fraga. Y en esta localidad, en Fraga, había perdido muchas tropas y necesitaba hacer caballeros. Entonces es más que factible, aunque no tenemos la constatación directa, de que en este Carduel estuvo nombrando caballeros tal y como nos lo cuentan, para hacer su última batalla, la última que hizo y la primera en perder. Y aquí es cuando ya la historia y el mito llegan a coincidir pues de manera mágica. Al atacar Fraga es herido. En el cuento de Perceval nos cuentan que Perceval encuentra un castillo donde hay un rey que se encuentra herido. Es lógico pensar que Alfonso I el Batallador, una vez cae herido y sin descendencia, intentan salvarle la vida utilizando el poder más importante que tenía en su reino, era el poder sanador de las reliquias. Y qué mejor reliquia que un grial, una taza que tenían en San Juan de la Peña. Entonces, esto es lo que se nos cuenta en los Cantares de Gesta. Un rey herido al que se le está intentando sanar. Hablando esta noche de ese mito de los caballeros, el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, que quizá esté basado en hechos más cercanos a nosotros, en la historia de nuestro propio mundo. Sergio, me dejas loco. Último dato antes de que me cuentes más cosas de tu libro. Pues el Perceval nos cuenta en la leyenda, Restitución de Troyes, nos cuenta en la leyenda de Perceval que encuentra a ese rey moribundo y desaparece la corte. Desaparece la corte y de una manera romántica se nos dice que al mismo tiempo que se desangraba el rey, se desangraba el reino, un rey que estaba muriendo sin descendencia. Entonces, esto es lo que realmente ocurrió. Tras la herida de Alfonso hubo un gran contraataque de musulmanes y se perdió una gran parte del territorio de influencia que había conseguido reconquistar este monarca batallador que para nosotros es un hecho histórico y para el norte de Europa es una leyenda. Ya. Lo que sí parece cierto es que en San Juan de la Peña estuvo refugiado el cáliz, ¿no? Esa supuesta copa donde Jesucristo tomó el vino en la última cena, ¿no? Esa es la tradición y eso es lo que nos cuentan los cantares, que este rey intentaba sanarse. Entonces, el cuento de Cheretien de Troyes, que es el primero que nos cuenta esta leyenda del Grial,
desaparece, esta comitiva desaparece de una manera mágica. Se levanta por la mañana y este rey ya no está. Y los cantares ingleses, ahí tenemos que cambiar de registro, nos cuentan que tras su muerte fue enterrado en un lugar mágico que era la isla de Avalón, tal y como decían. ¿Qué era este Avalón? Pues curiosamente Alfonso I el Batallador fue enterrado en un castillo abadía, que se encuentra rodeado por un río muy caudaloso del norte de España, que es el río Flumen, y un monte que se llama Monte Aragón. Entonces es tan sencillo como que el Avalón, donde se enterró a este rey misterioso y que siguen buscando todavía los ingleses, tienen una bonita tradición de encontrar Avalón, sería estas ruinas gloriosas que tenemos al lado de Huesca, este Monte Aragón. Sergio Solsona nos ha esbozado un poco una nueva teoría basada en datos históricos que pueden probar que el mito del rey Arturo está basado en crónicas que sucedieron aquí en nuestro mundo. Has escrito un libro sobre todo ello, ¿no, Sergio? Sí, este es uno de los pequeños cuentos que cuento en los cuentos del Grial, porque en el que analizo todas estas similitudes, buscando eso, el Grial, para dar respuesta a esta pregunta de ¿a quién sirve el Grial? El Grial sirve a Alfonso I el Batallador. Hemos dado la respuesta y ha aparecido un cáliz. Ya, similitudes que en tu caso te encargas de investigar yendo por los lugares, buscando eso, la similitud con las palabras, con las leyendas, con la historia, ¿no? Claro, ha sido fascinante encontrar Carduel, que también es un clásico de la mitología, y al lado de Carduel, en una pequeña ermitilla, unos grafitis aludiendo al Grial, con un caballero, unos grafitis que está bien estudiado en la Universidad de Zaragoza, que son medievales y son rayas que se hicieron de una manera pues sin pensar, sí. Y hicieron unas marcas allí pintando, esbozando un caballero con una cruz en el manto y portando un Grial. O sea, está en un lugar que está muy alejado de San Juan de la Peña. O sea, de que la tradición de ese caballero y ese Grial estaban allí muy cerca de donde nos dicen que estaba Carduel. Qué curioso. Un día me tienes que llevar a esos lugares ya, Avalón, ¿vale? Claro que sí. Forma de contacto contigo, Sergio. Si quieres saber más de estas historias o seguir ese rastro del Grial contigo en ese escrito que has preparado. Es preguntarle a San Google, es Maestrazgo Templario, y allí tienen todos los datos y pueden constatarlo. Perfecto. Te lo agradezco, Sergio. Sigue escribiendo, sigue investigando para que nos lo cuentes aquí en el Espacio en Blanco, en busca del Grial. Muchas gracias, Miguel. Fuerte abrazo. Seguiremos en la búsqueda. Nos vemos prontito. Hasta ahora. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.